Yo creo que nos vamos a hablar nuestro temazo principal, el que domina la memoria, escribe la historia. Saldremos mejores. Pues esto es así. Hay que decir que hoy no venimos de Gryffindor y Slytherin, sino que venimos con unos jerseys que nos ha regalado una gente que se llama Vestuario Carmen, que están hechos a mano con muchísimo amor por gente que come 3 veces al día. Eso es verdad. Y que les mandamos un besito porque además son en homenaje a la primera futbolista española, Ana Carmona Nita. Qué importante es la memoria, amiga. Qué importante es que no se pierdan estos personajes en la memoria para que podamos relacionar a Britney con Juana la Loca y para que podamos tener un poquito una cierta salud democrática así en general y, como en el caso de recordar a Anita, feminista. Absolutamente. Así que, bueno, ¿No te está entrando un poco de calor? Me está entrando un poquito de calor. Es que es lana buena. Ponnos, mientras nos desnudamos, ponnos una buena música, Marisa. Cuando fuiste novia mía y por la primavera blanca los cascos de mi caballo 4 suspiros llevaban. Qué bonito el Zorongo Gitano, poema escrito por Federico García Lorca, asesinado por culpa del franquismo en la dictadura militar que hemos vivido en España, que a muchos pues parece que se nos olvida. Me interesa mucho tu camiseta, qué calor nos ha entrado, ¿no? La Elipa bastante calor. Antifascista, guapa lista antifascista, qué cosas. Vamos a hablar de memoria histórica, Siguen vivas las dos Españas, nos preguntábamos en nuestros grupitos de WhatsApp de documentación antes de armar este podcast, y sabemos que obviamente sí, o sea, cualquiera que tenga un grupo de WhatsApp familiar intergeneracional sabe que las dos Españas siguen existiendo a niveles emocionales muy descarnados, muy terribles, muy brutales, y a niveles políticos. Que están poniendo y quitando nombres de calles todo el rato, hay gente queriendo hacer revisionismo histórico constantemente, sigue habiendo miles y miles de personas en fosas comunes en este país, y la herida que se pretendía cerrar sin revisar está abierta y supurante. Está abierta y supurante, efectivamente, Nerea. El que niegue que hay dos Españas está negando la mayor, porque nada más que enciendas la televisión en una sesión de control del Congreso de los Diputados, y como muchos de ellos se han vinculado a banderas, por supuesto, no solamente no democráticas, sino anticonstitucionales de forma abierta. Para los que no sepáis de qué nos están hablando, a mí me ha gustado, Nerea, hacer una pequeña intro, ¿no? Pues de lo que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Porque en muchas ocasiones, ¿sabes lo que pasa, Nerea? Que yo estoy un poco consternada, ¿no? De que en los temarios de los institutos en muchas ocasiones se destine mayor tiempo a pues la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente fue un conflicto bélico gravísimo, pero en muchas ocasiones no sé si es que no interesa saber exactamente qué pasó en España, o se relegan para, obviamente, como es historia pues moderna, contemporánea, ¿no? O sea, siglo XX, XXI. No se llega en muchas ocasiones. Y de hecho, efectivamente, me he cogido los temarios de historia que se imparten en segundo de bachillerato de distintos institutos en 3 comunidades autónomas, y coincidimos en que de 16 temas, que ya el tema 16 sería los gobiernos democráticos, a los cuales pues no llegan ni la mitad, pues tenemos aquí efectivamente la guerra civil a partir del tema 13. Entonces, pues es un poco lamentable, porque efectivamente hay mucha gente que no sabe de lo que le estábamos hablando, y se refleja muy bien también en la peli de Madres Paralelas. No solamente gente joven que no lo ha vivido, sino gente adulta. Hay una infantilización de la sociedad española, como si no pudiéramos asumir nuestro pasado reciente, como si no se pudiera ni siquiera abordar el tema claramente ni hablar de ello. Eso es infantilizado. Absolutamente. ¿Sabes? Y mal síntoma. Bueno, la Guerra Civil Española efectivamente es la brecha definitiva del siglo XX, de la que aún no hemos llegado a repararnos del todo. Fue un conflicto bélico que se desarrolla entre el 36 y el 39, al que se enfrentan el gobierno legítimamente constituido entonces de la Segunda República de Manuel Azaña contra el ejército insurrecto capitaneado pues por Franco y otros cuantos. Entonces, bueno, pues aquí hay como mucho concepto, ¿no? Conservadores versus liberales, dictadura versus democracia, catolicismo versus ateísmo. Esta guerra se saldan entre 651.000 y 735.000 vidas, ¿vale? Según estima un historiador que hemos cogido, Enrique Moradellos, y bueno, 150.000 vidas
saldadas durante la represión franquista. ¿Qué pasa? No hay datos concretos de este asunto porque cada vez se lanza uno, evidentemente, como bien comentaba Nerea, el problema que ha tenido bueno, pues toda la guerra, aparte de toda la cuestión, es que luego después ha habido 40 años posteriores de dictadura militar. Medio millón de presos políticos, correcto. 480.000 exiliados, derechos humanos no garantizados, ni de prensa, por supuesto, ni de libertad de expresión, juicios sumarios, bueno, de fosas comunes ahora hablaremos largo y tendido, ejecuciones sin juicios, bueno, a mí me gustaría torturadora y ejecutora. Me gustaría parar también en otras cuestiones previas a toda esta recapitulación. Efectivamente, también Nerea había, bueno, fue muy importante el apoyo que se recibió en España por parte de, o sea, el apoyo internacional de Alemania e Italia a las tropas franquistas y bueno, pues al bando republicano pues se le ofreció ayuda desde Francia, pues prácticamente para el exilio. Y tampoco podemos olvidar el rol de la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia, ya sabéis que bueno, pues proclamó su lucha como una cruzada por la religión, la patria y la civilización. Esto lo dijo el obispo de Salamanca, no lo digo yo. Y de hecho, no solamente sirvió la Iglesia como aliada ideológica y propagandística del franquismo, sino también como una aliada diplomática, ¿no? De hecho, el Papa Pío XII felicitó a Franco por su victoria católica, para que luego después como dicen los versículos de Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes tienen que amarse los unos a los otros. Bueno, también tienen más preceptos la religión católica dentro de sus líneas, como en Romanos 13:9. Más allá de los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, también se resumen en el precepto ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues debe de ser que había algunos que no se amaban ni un poco. Efectivamente es lamentable que, bueno, los datos, de hecho, Nerea, efectivamente tú lanzabas ahí unos datos ahí, mira, 32 de 2.578 víctimas durante, por ejemplo, hemos cogido esta ciudad, en Zaragoza, durante el 36 pasaron por consejos de guerra, o sea, es decir, allí las víctimas se ejecutaban, directamente se ejecutaban, hay 30.000 personas en cementerios o fosas comunes, que de eso vas a hablar tú precisamente ahora, y no había ningún tipo de recurso a mujeres, madres e hijas de hombres encarcelados. Vivíamos en una absoluta autarquía del aislamiento, que debilitó, por supuesto, durante 40 años. Esto ha pasado, por favor, hace nada, todo atismo de libertad. Y de aquellos, no sé cómo se dice, de aquellos polvos, estos lodos, pero menudos lodos, que estamos metidos hasta el cuello en estos lodos. Creo que lo peor de todo, y ahora paso a comentar el tema de las fosas comunes, es esta idea que además está calando por falta de educación y de revisión de nuestra propia historia entre la gente de por los dos bandos pasaron muchas barbaridades, se hicieron muchas cosas desde los dos bandos, olvidando que hubo, porque de hecho hay, o sea, se ha olvidado de manera administrativa y explícita por parte de nuestras instituciones, con un pacto de olvido y una amnistía total. Pacto de olvido, y ese pacto de olvido ha calado en la conversación, pero no ha calado en los sentimientos. O sea, mi madre vivió una posguerra y cuando me ve con esta camiseta que pone la Elipa antifascista, o con una que tengo de las Femen que pone al fascismo ni honor ni gloria, me dice, ay, hija mía, no vayas por la calle con eso porque te pueden hacer algo. Y mi impulso es decirle, no, mamá, esto está superado, no te preocupes que no me van a partir la cara. Pero es que tampoco se lo puedo decir, porque el 20N, que va a ser dentro de nada, que por eso este programa, el 20N habrá fascistas levantando la mano, habrá fascistas con banderas preconstitucionales manifestándose y concentrándose por las calles de Madrid, y habrá también, yo últimamente en los últimos años solamente he visto poner el cuerpo en esas manifestaciones a las Femen, al grupo feminista. Estarán ahí, la policía se las llevará, las multarán. Entonces, si esto no es alguna patadilla en la cabeza, a lo mejor se llevan, algún escupitajo en la cara, a lo mejor se llevan. Claro, yo no le puedo decir a mi madre esto está completamente superado, porque es mentira. Porque es mentira. No, es mentira. Y sobre todo hay una cuestión que es muy interesante, y es los derechos adquiridos que nosotros tenemos. O sea, pensamos que son conquistas ya absolutamente, pues eso, pasadas. Hoy la jornada laboral de 8 horas que hicieron nuestros padres. ¡Ay, qué bien!
No, o sea, quiero decirte, la jornada laboral que defendieron nuestros tatarabuelos en un momento determinado, efectivamente, es una cosa que ya está cayendo en absoluto desuso porque hacemos jornadas laborales de 12 horas y aquí a nadie nos alarma. Entonces, pues esto al final pasa lo mismo con efectivamente la memoria histórica. Nos hemos querido concentrar en esto, Nerea, porque ha sido como una de las grandes batallas que ha tenido la historia de nuestra democracia y efectivamente era dar el hueco que merecían todas esas víctimas y de hecho hay un audio que me parece muy interesante que hace Cristina, el de Cristina Fallarás, que es maravilloso. De repente me di cuenta de que a estas personas, a estos señores a los que mataron contra las tapias, a estas mujeres a las que mataron en los pueblos, se les asesinó 2 veces. Una vez contra la tapia, una vez físicamente, pero no tenemos solo una existencia física, tenemos una existencia que permanece en la memoria. Así es, o sea, quiero decirte, efectivamente, no solamente, o sea, tenemos una... no es un resarcimiento, no es un, ay, aquí ya está, ay, hija, es que estás hablando del pasado. Es un paso hacia la madurez democrática. Absolutamente, absolutamente. Y además, como bien decía el escritor griego Cavafis, la memoria es recuerdo y es olvido, pero también es recuerdo, o sea, quiero decirte, esto al final va en tu huella genética. Baltasar Garzón hizo muchísimo por cuestiones de justicia universal que afectaban a, bueno, entre otras cosas, efectivamente, todo el asunto de la memoria histórica y se lo tumbaron continuamente y tuvo que intervenir, que es que eso es vergonzoso, o sea, eso es como país democrático es vergonzoso. En la famosa sentencia de 2013 tuvo que venir una jueza desde Argentina para escuchar aquí testimonios. Para enteraros de este caso, de la querella argentina detalladamente, os recomendamos muchísimo el documental El silencio de otros, que es súper duro. Este documental sobre la querella argentina es súper duro, pero es súper necesario. Y ahí además se relata muy bien lo que afecta a personas. Yo he estado tomando café con una señora a la que le ha torturado Billy el niño en Sol. Es que todo esto está vivo y todo esto está aquí, está entre nosotros. Pero hemos hecho como si no hubiera pasado nada. Cristina Fallarás también tiene un libro de memoria histórica maravilloso. En España hay un número así bastante heavy, ¿no? de personas desaparecidas, pero tampoco tenemos un número exacto, por lo que estábamos comentando antes. O sea, ¿tú te crees que el franquismo estaba poniendo en sus filas? Hemos maltratado, efectivamente, hemos pateado la cabeza de esta persona hasta que efectivamente le hemos provocado una hemorragia interna por esto o por lo otro. No ocurre eso. A finales de octubre se ha desenterrado una fosa en Belchite, que fue prácticamente arrasado este pueblo hasta la batalla de Belchite es heavísima, sí. Con 150 cadáveres, al menos 150 cadáveres, claro, son restos muy deteriorados y según testimonios de la época fueron 400 personas a las que se fusiló allí en ese momento. Entre 2000 y 2012 se han desenterrado 332 fosas comunes con restos de 6.300 desaparecidos tras las ejecuciones de la guerra y la dictadura. Es que no es la guerra, es que es la guerra y la dictadura. Es la represión durante la dictadura, de lo que queremos hablar y lo que exige, para que tengamos madurez democrática, lo que exige cierta revisión. Todas estas fosas no se sabe dónde están, muchas de ellas existe, y es el cálculo más optimista el que estoy dando, pero según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el número puede alcanzar el doble. Es que es muy fuerte, o sea, es que es muy fuerte y sobre todo, claro, hay muchas que están en dominio público y tú no te puedes poner ahí a excavar, ¿sabes a lo que me refiero? Pero hay mucha gente que de forma privada lo que está haciendo es comprarse efectivamente fincas, o sea, las fincas donde estima que puede estar y se ponen ahí a excavar. O sea, tú imaginas, o sea, ¿qué clase de... para que luego te venga una anormal a decirte que Lorca sería de Vox. Mire, o sea... Sí, esta anormal en concreto vamos a ponerle... Es una señora de Vox, ¿cómo se llama ella? Pero por favor... Pero por favor, o sea, es que estoy mirando ya en busca... Esta se llama Mireia Borràs. Hombre, Mireia Borràs. Pero es que yo prefiero llamarla directamente lo que es. Es una persona ignorante. Es una persona que negar tu pasado es ser una persona ignorante. O sea, eso es la ignorancia. Necedad absoluta. O sea, quiero decirte, a mí me da igual. O sea, pues yo evidentemente cuando me dicen una cosa que no tienen razón, pues me dicen, oye, pues Mao Zedong era un sinvergüenza. Y yo digo, pues probablemente sería un sinvergüenza, efectivamente. Pero eso no resta que aquí se convirtieron unas atrocidades. Y a mí me parece horroroso lo de, efectivamente, la ley de amnistía del 77, ¿no? El llamado pacto de olvido que pues no permitía no juzgar crímenes del franquismo
así, ¿no? Pero efectivamente, pero los crímenes de lesa humanidad, por una cuestión de que estamos adscritos a los derechos humanos, efectivamente, internacionales del 50 y pico, pues no prescriben. Y por eso mismo, a Billy el Niño, cuando se le veía pasear por Madrid, pues el tío iba así tapado, con gafas. O sea, ese señor... Pero ese señor se murió tranquilamente en su casa. Sí, Billy el Niño se murió tranquilamente en su casa. Y la gente a la que había torturado, que era muchísima gente... Lo sabía y no podían hacer nada porque esta ley de olvido modélica, maravillosa, estupenda. Marisa, ponnos el audio que resume todo, que es escalofriante, de Arzayuz en el Congreso en el 77. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido, pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor. Mire, lo que es usted es otro que tal baila. Tirar mira, por la calle de en medio. Toda la gente que hemos ido a terapia, perdóname Inés, pero toda la gente que hemos ido a terapia, compañera, y que compartimos terapeuta, claro, sabemos que eso de hacer como si no hubiera pasado nada, emocionalmente y psicológicamente no es muy saludable. No, de hecho me gusta este paralelismo que estás haciendo con las parejas, porque efectivamente cuando tú terminas una relación y no termina bien y dices, ha sido la otra persona, y te vas a la siguiente relación con la misma toxicidad, la misma falta de revisión y un larguísimo etcétera, a que las cosas no salen bien y luego te echas más a la cabeza y dices, ¿por qué no tengo colegas? ¿Por qué todo el mundo me rechaza? ¿Por qué no sé qué? Pues te cuento, porque no has revisado tu memoria interna, tu relacionarte con el resto. Que hay una etapita en la que prefieres mirar para otro lado, meter el cadáver debajo de la alfombra, como se hizo en España en el 77, perfecto. Pero todo eso necesita cierto retroceso. Ha pasado en Guatemala, en un montón de países que en un momento dado tomaron a España como referente y la transición española como referente, y luego volvieron atrás para revisar los crímenes de sus dictaduras y para, bueno, pues para enfrentarse a su pasado con cierta madurez. No podemos confiar en que el tiempo se vaya llevando a quienes todavía recuerdan esto, porque las herencias del franquismo prevalecen tanto que en el franquismo se inventan de manera orgánica las puertas giratorias. Entonces, una gente que en el 77 se duerme siendo ministro de Franco y a la mañana siguiente y se es Fraga. despierta Ahí está, en Alianza Popular. Tranquilamente. O a lo mejor nos quiere sonar el apellido Vallejo Nájera, que ya sabéis que era el doctor Mengele español, ¿no? Y nos quiere sonar porque ahora mismo pues tenemos una conocidísima marca de caterings que los volaban de salmón le saldrían genial, y eso no es, o sea, que decirte, yo no estoy juzgando que tú seas nieto o nieta de nadie, porque eso no es tu culpa, es donde te ha ubicado, pero evidentemente si tú resarces, o sea, al final es lo mismo, o sea, Europa, Alemania se construyó con la pasta de todos los nazis. O sea, quiero decir, te dijeron, oiga, ustedes a pagar. O sea, ustedes pasamos aquí por caja, o sea, ustedes tienen que poner pasta. O sea, esto no se recupera. O sea, ¿cómo se recupera un país? ¿Por la gracia de Dios? Pues así, no, que efectivamente. paguen de esa manera. En los estamentos privilegiados siguieron siendo los mismos. Siguieron siendo los mismos los que estaban en el poder político, los que estaban en las empresas, los que tenían las grandes fortunas, los que tenían los grandes pazos. Yux Salellas, que es un escritor que publicó hace unos años El franquismo que no marcha, investiga las vidas de los 50 últimos ministros de Franco. Ninguno de ellos fue degradado por la democracia. Fueron a parar a los consejos de administración de las grandes empresas y la otra mitad fue a parar a la política. Impresionante. Entonces, si hemos leído hace poco, que nos ha hecho muchísima gracia, que los ricos en Florencia, las familias ricas siguen siendo las mismas desde hace 600 años... ¿Cómo no va a ser que los estamentos privilegiados, las grandes empresas, la gente que sigue teniendo pasta, la gente que sus hijos los manda de estudiar a Estados San Unidos, Patricio, siguen siendo los mismos? Sin memoria, efectivamente, pues no hay democracia. Y claro, normal que dijesen, bueno, la ley de amnistía tenemos que hacer todos aquí un esfuercito, no olvidar, porque si no, claro. Bueno, lo que dice Arzayuz, que este olvido tiene que... El olvido, la amnistía, no el olvido. La amnistía se puede legislar. El olvido no se puede legislar. ¿Cómo legislas que una sociedad haga como si no hubiera pasado nada tan reciente?
es imposible. Absolutamente. Bueno, y todavía tenemos las herencias de aquel momento. El Consejo de Ministros, ya sabéis que el 20 de julio de 2021 aprobó el proyecto de la Ley de Memoria Democrática. Tanto PP como Vox dejaron clara su oposición, pues por lo que acabamos de decir, y dijeron que derogarían dicha ley si llegaban al poder. Así que ya sabes el poder que tienes tú, que nos estás viendo, que es el de votar. Bueno, es una primera ley en la que se condena y se repudia el golpe de Estado y la dictadura posterior, que es que me parece como unos mínimos. Efectivamente pone a las víctimas en el centro de todo esto, las que queden, y se declaran injustas las violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, que son unos mínimos, Nerea, que es verbalizar, que en muchas ocasiones lo único que necesitas no es que te venga quien sea, el nieto de quien sea, que no te conoce nada, decirte perdón. No, simplemente es que a nivel institucional tú recalques efectivamente esa situación. O sea, que decirte y digas, oye, perdona, es que esto ha sido así, no es mi movida, pero desde luego no quiero que lo siga siendo, así que paz, ¿vale? No, aún así hay gente que se dedica a agitar el saco de estiércol y así nos luce el pelo. Efectivamente, hay 2 días también que se quieren dedicar a homenajear víctimas. Y bueno, pues se quiere fundamentar todo esto en torno a 3 principios, que serían los de verdad, justicia, reparación y deber de memoria. Para ello, efectivamente, pues se crear un banco de ADN, empezar efectivamente a hacer excavaciones, justicia que investigue violaciones de derechos, reparación histórica y moral. Pues la mayoría ya están palmados, pero quiero decirte, es algo meramente simbólico. O sea, no es una ley contra nadie. O sea, es democracia y es justicia. Es que es algo que tú tienes en la cabeza y tú dices, yo la verdad es que no entiendo por qué hay una oposición en torno a esto. La mayoría en palma, bueno, oposición de la derecha a la ultraderecha y de RC, que le parece esto pues una cosita descafeinada, que debería ser, o sea, que quieren hacer enmienda a la totalidad de este pacto del olvido del 77. Es que tú, a día de hoy, en 2021, subida en un patinete eléctrico que te has alquilado, que a lo mejor estás en tu móvil... Interesante. En tu móvil, en el espacio virtual Meta de Mark Zuckerberg, con tu strass en los ojos, pues puedes ir pasando por la puta calle Millán Astray en 2021, porque Almeida las ha vuelto a colocar, esta y otras 4, en las que quitó Carmena, en el Callejero de Madrid. Bueno, la calle Millán Astray. Millán Astray, para el que no lo sepa, era la mano derecha de Franco, at the beginning, el inventor de la Legión, ¿no? Además, también, o sea, ¿qué inventor? O sea, tenemos al militar que inventó la fregona, tenemos al que inventó el chupachus y al que inventó la puta Legión con la cabra, ¿vale? Y entonces, bueno, pues este señor, evidentemente, pues era, o sea, otro franquista de cojones. De él es la famosa cita "muera la inteligencia". Es que es muy fuerte, chicos. ¿Cómo se llama la peli de Amenábar nueva? Bueno, la peli Madres de Amenábar... Paralelas. No, esa es Almodóvar. Es otro señor. Es otro señor de cine español. Es otro señor muy parecido. Claro, exacto. Bueno, la peli de Amenábar ¿cómo se sobre llama, el tía? enfrentamiento entre Unamuno y... Ay, no me acuerdo. No sé cuántos. Bueno, no lo sé. Es una peli estupenda, os la miráis. Y ahí está Millán Mientras Astray, dure que la da guerra. escalofríos. Mientras dure la guerra. Da escalofríos. Millán Astray, que parece un malo de James Bond, tuerto tremendo. Y luego después han puesto otra calle que me parece muy graciosa, que es la calle de la División Azul. Agárrate, calle de la División Azul. Y entonces lo que han esgrimido, porque los tribunales desde luego no están para ser historiadores, han dicho no, vuelve a ser la calle División Azul, porque es cuando enviaron las tropas de la División Azul a ayudar a no sé qué de la URSS. Y es como en plan de, mire, ustedes tienen unos niveles, o sea, tienen unos niveles de, o sea, cuando se puede llamar, o sea, anda que no hay nombre, o sea, que le puedes poner, ¿sabes a qué me refiero? Corazón de Melocotón, calle Corazón de Melocotón, y vas y pones esa mierda. Para devolver su calle a Millán Astray. Bueno, y tenemos más, pero tenemos más cositas en España, Pazo de Meirás, o sea, toda la propiedad de los Franco, que eso no es poco. Tenemos, bueno, efectivamente, toda la impresionante biblioteca esa de interés cultural, o sea, quiero decirte, para que se hiciese el Pazo de Meirás, a ver si ustedes se piensan que lo hicieron así, con... Venga, claro, aquí tiene su de compraventa. Esa gente se dedicó a expoliar. O sea, esa gente se dedicó a expoliar. Como todas las dictaduras. El Pazo de Meirás tiene una biblioteca estupenda. La familia de Franco se la ofreció en su momento a la RAE, pero estos dijeron que no, porque no quieren movidas, porque es que también son del olvidar, ¿no? Instituciones que son del no meterse en rollos. A mí no me metáis en rollos. No, hombre, no. Sobre todo que no cale, coño, entre las generaciones venideras, entre la gente joven, este relato infantil, absurdo, pueril,
ignorante de es que claro, es que hubo muchos caídos en los dos bandos, es que en todos los países hay heridas, no reabramos viejas heridas, esta herida está bien abierta, lo que hay que hacer es curarla. Es una y lo que hubo en España, en el culo. 40 años de dictadura en los que los derechos humanos no estuvieron garantizados, estuvieron constantemente machacados. Había centros de internamiento para mujeres, que yo también he conocido una. Si es que te puedes sentar a tomar café con esta peña. Total. Centros de internamiento para mujeres, que se llamaba el Patronato de la Mujer, donde si tú a tu hija de 14 años o de 16 o de 20 la considerabas que estaba siendo una descarriada, la metías ahí. Luego a lo mejor, o si se quedaba embarazada porque se había pegado un polvo por ahí, luego venían las monjitas y a esa criatura, que de esto no hemos hablado y también tenemos que hablar, se la llevaban y la desaparecían y la vendían y se la daban a otra familia. De hecho, fíjate. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo. Sí, de terrorismo. De terrorismo. Desde aquí llamamiento, por favor, a todos los historiadores y historiadoras. Necesitamos una investigación empírica, transversal, política y social en torno a la guerra civil. Sabemos que hay muchos, pero hay que manifestarlo, hay que ponerlo literalmente en la conversación común. O sea, que decirte, la guerra civil, pues a lo mejor es algo que como que dices tú, es que yo ya estoy aquí con mi feed de Instagram, que bastante tengo aquí. Con el feed de Instagram. No, por favor. La calle Millán Astray, pero ¿esto cómo va a ser? Absolutamente. Que es joven joven y viva y activa. Mira, es que nos hemos saltado de lo de los niños robados, esto me que es interesaba. importante. Justo te iba a decir. Hay un estudio de Carmen López que está accesible en la web de Amnistía Internacional, que es súper interesante, que revisa los casos de niños robados durante el franquismo, que bueno, pues son datos como los de las fosas comunes, muy difíciles de rastrear, y desde una perspectiva de género, sobre cómo esta ideología de género franquista, que pretendía imponer a las mujeres un comportamiento determinado y que incluso tenía estos lugares de internamiento para las que no lo cumplían, con esa excusa pues directamente robaba a niños, como en el cuento de la criada. Según la Audiencia Nacional, en España se propició entre el 37 y el 50 una desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad. Legalizada, el número tío. Es indeterminado. Legalizada, es muy fuerte. Hombre, claro, esto cada 2 por 3 tú te enchufas la sexta y tienes yo soy una hija robada del franquismo, no sé qué, o sea, toda una serie de cosas absolutamente sórdidas, distópicas y que a mí me parece muy grave. Por eso insisto, yo creo que el llamamiento tiene que ser hacia efectivamente los historiadores y toda la gente que escribe que en definitiva escribe lo que fue y escribe también desde la reflexión y desde, por qué no decirlo, desde la perspectiva de una madurez ya política, ¿sabes? De 40 años después. O sea, quiero decir, no podemos seguir con una herencia de símbolos, de bandera, de que si el Valle de los Caídos, de propiedades de expoliadas. Concentraciones que vamos a tener pasado mañana, concentraciones eso de franquistas. Exacto, eso literalmente, por el centro de Madrid. Eso tú no lo ves, o sea, quiero decir, eso tú no lo ves en Alemania. O sea, en Alemania el búnker de Hitler a día de hoy es un parking, ¿sabes? O sea, en Alemania continuamente están rezumando eso para que precisamente no se olvide la situación, o sea, tener todo el rato presente. Y aquí no pasa nada. Y de pronto tienes unas insurrecciones de ciertas cosas rarísimas, tienes unas manifestaciones nazis en el centro de Madrid y se aplaude y se escolta. ¿Pero qué coño es esto, tía? ¿Pero qué cojones es esta mierda? Se escolta. Y tú imagínate que tú vienes de Letonia, que eres un turista que se viene a Madrid aquí a ver el Museo del Prado. Tú vienes de Riga, que tienen un museo de las ocupaciones maravilloso, con todas sus fotos, todos sus zapatitos de bebé, todos sus recuentos de muertos, todas sus fosas recontadas, todos que sales de allí con el cuerpo reventado y la mente, pero porque piensas que en tu país tal cosa es inalcanzable. O sea, absolutamente. España eso es completamente inalcanzable. Y tú eres un turista letón y te cruzas con la manifestación esta de todos con la manita para arriba. No, y flipas. Y las femen los policías cogiéndolas por los sobacos y arrastrándolas al furgón. Y dices, pobre, qué gente tan primitiva los españoles. No, absolutamente. Bueno. Pues Nerea, Nerea, hasta aquí hemos tenido que aparcar el tema de la memoria histórica. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Yo creo que
Lamentamos que tener que seguir rezumando y hablando de ello. Esperemos que toda la gente que está ahora mismo agarrándose efectivamente a todas las nuevas leyes que se van a poder acoger de este próximo y futuro proyecto de ley de memoria histórica, bueno, pues puedan reivindicar efectivamente la memoria de su pasado para construir el futuro. Así que eso es lo que te